Esto es Una cuestión de reputación, un podcast de Corporate Excellence. Episodios especiales por el 10º aniversario de nuestro informe estrella, Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. Bienvenidos a este nuevo episodio de Una cuestión de reputación. Es un episodio especial porque estamos entrevistando a los expertos que colaboran con nosotros en el estudio Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. Y en ese sentido, tenemos el privilegio de tener hoy con nosotros a Macarena Estevez. Es CEO de Cirentis, es matemática y una reconocida experta en inteligencia artificial, en medición, análisis de datos, con la que hemos tenido el honor de trabajar durante muchos años en proyectos que hemos desarrollado juntos, Corporate Excellence, con Maca, si me permites llamarte así. También tenemos el privilegio de contar con Maca en nuestro comité científico desde que creamos esta fundación hace 14 años. Bienvenida, Maca. Y muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Approaching the Future, como experta en análisis y que llevas muchos años, si me permites la expresión, haciendo tangible lo intangible y ayudando a las empresas a consolidar sus cuadros de mando y a demostrar el impacto que tiene la buena gestión de los intangibles en el negocio y en la reputación. Y entonces queremos explorar contigo, precisamente hoy, cómo las empresas pueden avanzar en la medición de sus activos intangibles, en la elaboración de estos cuadros de mando, haciendo así posible que los gestores de intangibles, y les llamamos así en general, puedan ocupar el rol que merece su labor, demostrando el impacto económico que tiene la buena gestión de estos intangibles. ¿Qué impacto tiene o debería tener la medición de intangibles en la toma de decisiones estratégicas de las empresas? O sea, ¿qué beneficios concretos tiene el hecho de medir? El hecho de medirlos, ser capaz de medirlos y como siempre, la clave es que aporte valor a la empresa. O sea, medir, como digo yo, no tiene que servir para ponerte buena nota, que también, pero sobre todo para las empresas tiene que servir para llegar antes y de mejor manera a donde la empresa quiere llegar. Y los valores intangibles son fundamentales en esto. Pero lo más importante que medir un valor intangible nos va a dar es que eso va a ayudar a que la empresa tenga más valor. Y en ese sentido, medir la reputación, la comunicación, la marca, siempre ha sido un reto para las empresas. Nos lo dicen en cada año contestando al cuestionario de Approaching the Future, como el reto es medir. Entonces, ¿por qué crees que es tan difícil cuantificar estos intangibles? Bueno, la propia definición ya de por sí te lo anticipa, porque es intangible, es decir, tiene poca tangibilidad, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, oye, ¿cuánto has vendido el mes pasado? Pues 150.000, fenomenal. ¿Y qué valor tiene la reputación? Pues no es lo mismo. Estos valores que son tan importantes, es muy importante medirlos bien. Y son valores que tienen siempre un constructo. Es decir, tú no puedes preguntar a la gente de 0 a 7, dime cuál crees que es la reputación de la compañía. Puedes hacer esa pregunta si te acompaña, pero si tú realmente quieres medir la reputación, tienes que leer, investigar cuál es y cómo se ha definido académicamente el constructo de reputación o de marca o de comunicación. Y entonces tienes que medirlo en función de ese constructo. Es decir, por ejemplo, en el caso de la reputación, que tenemos 7 dimensiones y cada dimensión tiene una serie de atributos, pues hay que preguntar por esos atributos y por esas dimensiones. Luego hay que hacer modelos y todo esto no es como decir cuánto hemos vendido el mes pasado, porque las ventas es una métrica tangible. Esa es la gran diferencia. Por eso es tan importante hacerlo bien. ¿Y cuáles son los errores que suelen cometer las empresas a la hora de medir? El principal error es este que te comento. El principal error es que mucha gente dice, yo mido la reputación de las compañías. ¿Con cuántas preguntas? ¿Con una
o escuchando lo que la gente dice en Internet de la compañía. No, eso no es la reputación. O sea, hay que medirlo bien. Hay que tener un sostén teórico que sea el correcto. Hay que saber, y de marca igual. O sea, hay que entender cómo es la marca, cuáles son los constructos, cómo se relacionan entre sí. Esto requiere tiempo, por lo tanto tiene un coste también añadido. No es una cosa que tú puedas medir cada día. Sí que es verdad que puedes tener tu constructo básico y luego puedes utilizar los medios y los sentimientos de las redes sociales para ver cómo evoluciona ese constructo. Pero para medir el constructo no lo puedes medir en tiempo real. Aunque pueda tener su interés, no se puede por lo complejo que es. Pues fíjate que volviendo sobre este tema del rigor, yo creo que ya son muchos los estudios empíricos que demuestran el impacto de la reputación en el negocio. Este además fue uno de los primeros proyectos que realizamos contigo y que impulsamos desde Corporate Excellence. Pudimos demostrar el impacto que tenía la reputación en el negocio. Entonces, ¿nos podrías explicar cuál es la relación que existe entre la marca, la reputación, la comunicación y la consideración de compra, la intención de compra o directamente el impacto en negocio? Y si quieres contarnos algún ejemplo, perfecto. Si quieres, omitiendo la empresa. Sí, perfecto. Mira, normalmente cuando tú quieres hacer un estudio de este estilo, la serie que tú quieres explicar es la serie de ventas semanalmente, por ejemplo. O sea, semana a semana, tú ves cómo es tu serie de ventas, la tienes a lo largo del tiempo y luego vas a poner aquí abajo todas las cosas que hacen en la compañía para analizar si, por ejemplo, cuando tú tienes una campaña de comunicación, pues sí, esa campaña hace que las ventas suban. Pero resulta que normalmente las grandes compañías, las que llevan mucho tiempo, las que no son lanzamientos, pues tú tienes un nivel base muy importante en esa serie de ventas, que a lo mejor a veces es el 80 o el 85% en un gran consumo, por ejemplo. Y muchas veces cuando haces estos modelos, a lo mejor el consejero delegado dice, pero eso que llamas el baseline, que es todo, me tienes que decir qué hay en el baseline. Pues los valores intangibles están en ese baseline y por lo tanto son súper importantes. La marca, la reputación. Porque las personas cuando tú ves un anuncio, por ejemplo un anuncio en la televisión, pues tú tienes ese impacto, pero que tú eso lo tengas en tu cabeza, en tu memoria, qué pensamiento tienes de esa marca, qué reputación tiene esa compañía, todo eso está ahí, en la cabeza de cada persona. Y tenemos que ser capaces de ponerlo en valor a través de estos modelos. Y eso se hace poniendo estas variables en el nivel base de esa serie de ventas. Y para poder hacer eso, tenemos que tener una métrica como mínimo mensual. Este sería, mi carta a los Reyes Magos sería esta. O sea, los valores intangibles bien construidos con un constructo, como hay que construirlo, tener una metodología relativamente ágil que permita una medición mensual y, por lo tanto, poder poner ambas métricas en el modelo de ventas y con eso saber por cada porcentaje, punto porcentual de reputación que tú crezcas el año que viene, cuánto negocio más vamos a tener. Fantástico. Esta es una idea básica y es que las series temporales es lo que permite, por un lado, hacer escenarios de futuro y, por otro lado, establecer relaciones causales, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que realizaste con nosotros consiguió demostrar de forma empírica que efectivamente cuando crece la reputación, cuando crece la marca, crecen las intenciones de compra y crece finalmente pues las altas, bajas de clientes y alguna otra forma de medir el negocio. Y un matiz, es importante cuando crecen, pero sobre todo cuando decrecen. Porque si tú dejas de cuidar tu marca y tu reputación y ese nivel que tienen esas métricas va para abajo, resulta que el nivel base de tu serie de ventas va para abajo. Y recuperar un nivel base que se cae es muchísimo más difícil que conseguir incrementarle. Entonces, también te sirve como una palanca de
cuidado, que esto tiene que estar ahí manteniendo ese nivel base. Esto que dices es fundamental porque nosotros defendemos claramente empresas que apuestan por el largo plazo, por la creación de valor y la distribución de ese valor de forma equilibrada a sus grupos de interés. Pero, ¿qué ocurre si fijas, por el contrario, objetivos de corto plazo e indicadores financieros que solo premian el corto plazo? Pues lo que tú estás diciendo es que quizá sin darnos cuenta, porque no lo estamos viendo, estamos destruyendo valor. Estamos haciendo que la reputación y el valor de la marca, que están impulsando en el largo plazo, pero también en el corto las ventas, de pronto empiezan a dejar de actuar, a erosionarse. Eso es. De ahí la importancia de demostrar que no es solo una idea, digamos, socialmente aceptable el trabajar por el bien común y por el largo plazo, es que es rentable. Y añado también, Ángel, volviendo a nuestro cuadro de mando que en su día construimos, ¿cómo conseguimos salvar y mantener y mejorar estos valores intangibles? Con lo que las compañías hacen y con lo que las compañías comunican. Esos son los dos ejes que hay que trabajar. A su vez, tienen varios subejes para que eso funcione bien. Efectivamente, y nos encontramos con que hay cosas que son más fáciles de identificar en la empresa, porque como acabas de mencionar, tu buena reputación depende de lo que hagas y que los demás, tus stakeholders, se enteren de lo que estás haciendo, que es el hacer y el comunicar. Entonces, uno de los grandes retos es que todo aquello que en el hacer influye en la reputación, podamos tener también una trazabilidad para, en último término, saber que si tengo 100 euros, cuánto he de invertir en el hacer y dentro del hacer en qué cosas y cuánto he de invertir en la comunicación y dentro de la comunicación en qué formas de comunicación. Totalmente. Entonces nos llega la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, pues, bueno, permite analizar grandes volúmenes de datos y otras muchas cosas, ¿no? ¿Cómo nos está o nos puede ayudar a seguir mejorando en esos análisis que queremos seguir haciendo para demostrar el impacto que tiene la marca y la reputación en el negocio? Pues mira, en particular en el área de comunicación, porque con la inteligencia artificial uno puede hacer todo, así, tal cual te lo digo, porque es así. Todo lo que uno se propone, hay algo que te lo va a ayudar a hacer. Pero en particular hay una cosa que yo creo que nos va a venir muy bien, que es la inmediatez que trae la inteligencia artificial. Por ejemplo, durante mucho tiempo hemos querido entender cómo los comentarios que la gente hace en las redes sociales o en Internet en general de nuestras compañías, pues eso, cómo se puede medir y muchas veces hemos tenido todo el tema del sentimiento positivo, negativo, neutro, eso lleva mucho tiempo, por lo tanto es mucho dinero, ha hecho que estas cosas sean un poquito complicadas. Pues esto, por ejemplo, la inteligencia artificial ahora te lo hace en cuestión de segundos, Además, es capaz de caracterizar ese sentimiento con la emoción con la que las personas declaran lo que declaran en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, esa es un área que creo que realmente hoy por hoy, tal y como están los departamentos de comunicación y cómo miden las cosas, creo que la inteligencia artificial ya ahí nos puede echar la mano totalmente. Pero luego es cuestión de pensar, de retarla, porque la inteligencia artificial es capaz de todo. Entonces, muchas veces se trata de que las personas que trabajan en el área de comunicación tengan esas ideas de decir, ¿y si esto? ¿Y podríamos hacer esto? ¿Y podríamos hacer lo otro? ¿Y de qué manera? Y la IA te va a ayudar ahí. Creo que, atendiendo a lo que dices, existe una oportunidad muy grande para las áreas corporativas, para las áreas de comunicación, de relaciones institucionales, de asuntos públicos, porque es verdad que hay un cierto decalaje en estas áreas respecto a el uso de herramientas de medición que se han utilizado muy extensamente en otros departamentos de marketing o de logística o de distribución. Entonces, ¿cómo ves tú esta oportunidad
para estas áreas corporativas que al final son quienes están gestionando de forma integrada la marca corporativa, la reputación, la comunicación, los asuntos públicos. Claro, yo que siempre he trabajado con estas áreas, para mí siempre el dolor de estas áreas ha sido la falta de datos. O sea, al final el área de comunicación, así como el área de marketing tiene datos, demasiados datos, el área de comunicación siempre ha tenido esa sensación de, sí, yo mido la marca, ¿cada cuánto la mides? Una vez al año. Uf, una vez al año. ¿A quién le importa algo que se mide una vez al año, no? Entonces, realmente creo que donde los departamentos de comunicación se tienen que reinventar es ahí, Ángel. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman en tiempo real. Porque la inteligencia artificial trae eso, trae esa conexión con los stakeholders en tiempo real. Y en esa información que las máquinas tienen en tiempo real, tiene que estar reflejada la información que viene de comunicación. Entonces, necesitamos más datos sin que el dato baje de calidad, que no es fácil, hay que saber bien cómo hacerlo. Lo que te comentaba antes, tú tienes que medirlo bien. Una vez lo tengas bien medido, sí que se le puede meter velocidad. Y una vez tengamos velocidad, entonces puede estar ahí, en el presente de todo lo que hacemos. Y creo que eso es muy importante. Creo que es el gran reto para este año ya, que los departamentos de comunicación tienen que tener. Me parece que es absolutamente relevante lo que dices y que es una oportunidad que no se puede desaprovechar, porque si miramos la composición de valor de las compañías, ¿no? Su capitalización bursátil, y miramos, qué sé yo, agregados inmensos, ¿no? De 60.000 empresas que cotizan en bolsa en todo el mundo, resulta que por término medio el 50% del valor reside en los intangibles. Pero por el tema de las normas contables no se puede activar en libros. Y sin embargo, su gestión excelente hace que al menos el 50% de ese valor siga creciendo o no. Y para eso necesitamos, sin duda, la medición, para poder gestionar de forma excelente no solo el crecimiento en valor, sino, como dijiste antes, también la protección de nuestra reputación y de la fortaleza de la marca. Pero no quería dejar de preguntarte por los riesgos de la inteligencia artificial y las precauciones o las advertencias que deberíamos de hacer a todos. Claro, mucha gente me pregunta qué opino yo de la Ley Europea de la Inteligencia Artificial. Menos mal que tenemos esa ley, porque todo esto tiene que tener una regulación. El hecho de que no esté regulado en otros países es un problema, Ángel, y para las compañías es muy, muy importante llevar esa regulación dentro de la compañía y hacer bien las cosas, porque precisamente la inteligencia artificial puede suponer un gran riesgo reputacional para una compañía. Si tú en un momento dado haces algo mal y eso hace que tu reputación caiga, pues eso es una cosa que sabemos el daño que va a hacer. Entonces es muy importante hacer las cosas bien hechas, ver lo que dice la ley, tener tu regulación interna, hacer las cosas bien, con un plan bien hecho. Y pensando en el futuro, ¿no? Estamos imaginando un futuro en el que la colaboración entre los humanos y los sistemas de inteligencia artificial y las máquinas van a redefinir la forma en que vivimos y la forma en la que trabajamos. ¿Qué tipo de estructuras organizativas son más adecuadas para aprovechar esta colaboración entre humanos y máquinas? Es muy importante que el humano no deje de saber, Ángel, porque si el humano delega todo en la máquina, se queda fuera. Y la máquina por sí misma no tiene la fuerza que tiene con un humano. Entonces, tú, por ejemplo, mira, cuando yo trabajo con la inteligencia artificial, con la IA generativa, pues yo veo que es un win-win. O sea, yo gano con ella, me da rapidez, me aporta, por ejemplo, yo le puedo dar las ideas que tengo yo para escribir un artículo
y la inteligencia artificial me va a ayudar a escribirlo más rápido y voy a ahorrar un montón de tiempo. Pero sin las ideas, el artículo hubiera sido el mismo que cualquier otro artículo. Entonces yo creo que las empresas tienen que poner esto en valor. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es muy importante que la gente joven no pierda la capacidad de pensar, la capacidad de tener un juicio, la capacidad de entender qué es lo que hacen las máquinas. Que muchas veces ya me doy cuenta de que muchos jóvenes hacen las cosas con la inteligencia artificial sin entender qué es lo que hacen. Y eso es un riesgo para la humanidad y para las empresas. Porque si las empresas dejan todo en poder de las máquinas, dime tú qué valor tiene la empresa, qué capacidad de diferenciación. Entonces, esos perfiles mixtos, donde el humano es el que controla, es el que gobierna, es el que dirige, es el que, llegado el caso, apaga la máquina, eso creo que va a funcionar bien. Sí, tal y como está pasando ahora, dejamos que las máquinas cada vez cojan más protagonismo, delegamos más, pensamos menos. Eso tiene mala pinta. De hecho, recuerdo en alguna conferencia tuya, cuando hablabas del peligro de que pudiera llegar un momento en que las máquinas hablen entre sí y decidan. Sí, eso está a la vuelta de la esquina ya, porque muchas veces cuando la gente... Nos pasa mucho, por ejemplo, o sea, tú a las inteligencias artificiales tienes que preguntarles de lo que tú ya sabes. Si tú, por ejemplo, le preguntas sobre un tema médico, pues mal, porque al final no sabes lo suficiente para saber si te está diciendo la verdad o te está diciendo una mentira. Entonces, tenemos que ser capaces de discernir, ¿no? No perder esa capacidad de juicio. Ya tú sabes más o menos, si tú sabes de un tema, tú ya sabes cuando te respondes si más o menos va bien o va mal. Fíjate, sin ir más lejos, estos días estoy haciendo yo un cálculo matemático de un tema que yo digo, fíjate, yo le pregunto cosas, un tema que son las correlaciones parciales. Si yo no supiera del tema, es que me podía haber metido 50 goles. Y 50 goles se los meterá a otros tantos. Entonces hay que tener ese control, esa capacidad de cuidado. Y las empresas tienen que hacer eso internamente, tienen que tener sus procesos, sus responsables, su gobierno de IA. Y todo eso es tan importante también que esté coordinado desde el área de comunicación, ¿sabes? Todo eso que... Porque al final cualquier agujero que tengamos en cualquier lado por el que se vaya el agua, al final el responsable va a ser, en cierta manera, el responsable de comunicación, ¿no? El que va a sufrir las consecuencias, digamos, ¿no? De que haya un escape por algún lado. Pues la inteligencia artificial es tremendo para eso. Eso requiere de un estilo de liderazgo determinado, ¿no? O sea, ¿cómo debería de ser el líder en un mundo donde la inteligencia artificial está implantada? Los líderes empresariales, ¿qué características deberían de tener para poder tener un buen gobierno de los datos? Mira, viendo lo que veo por el mundo, te diría que quizás la principal característica tendría que ser la templanza. La templanza. Porque vienen cambios bruscos. Porque todo va acelerado. Y no podemos dejar que todo esto nos lleve a nosotros por delante. Entonces creo que tiene que ser un líder templado, un líder que tenga cultura de todo esto, cultura, que no significa que tiene que saber modelos de machine learning o redes neuronales, pero que tenga esa cultura, que tenga ese lado humano de preocupación por el empleado, esa mirada de largo plazo, global, pero sobre todo templado o templada. Pues fíjate que me gustaría volver a los basics. ¿Y a qué me refiero? Al trabajo que venimos realizando desde hace tanto tiempo y cómo este trabajo puede mejorar gracias ahora a la inteligencia artificial, ¿no? Porque en esos trabajos en los que venimos colaborando y tú desde el comité científico, demostrando las relaciones que existen entre la reputación y el negocio, siempre nos ha quedado como tareas pendientes decir, oye, ¿cómo puedo mejorar la información que obtengo de lo que hago? ¿Cómo puedo mejorar la información que obtengo de lo que comunico? Y al final saber, qué sé yo, por ejemplo, cómo
construye la publicidad reputación? ¿O qué incidencia tienen, qué sé yo, el número de reclamaciones que hacen los clientes en mi buena reputación? ¿Cómo podríamos avanzar? Pues mira, Ángel, ahí la base es, como digo yo, tú tienes que hacer un setup que tiene que venir desde el conocimiento humano. Es decir, qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, cómo vamos a hacer los cuestionarios, de dónde vamos a sacar los datos, todo ese tipo de cosas. Pero tú una vez tengas eso bien organizado con unos buenos modelos matemáticos, lo que la inteligencia artificial va a hacer por ti es darle velocidad a eso, que los datos vayan entrando, que tú vayas teniendo una información al día, que puedas, por ejemplo, tener un sistema de alarmas de posibles riesgos en tiempo real. O sea, al final, la inteligencia artificial, una vez tú planteas la base sobre la que se va a levantar todo, la inteligencia artificial te va a dar esa inmediatez, esa agilidad que es tan importante para competir saludablemente con otros departamentos en los que eso está así ya hace tiempo. Luego también otro problema que tiene la comunicación es lo complicados que son algunos stakeholders. Porque es verdad que no es lo mismo hablar de público general o de clientes que hablar de accionistas o de medios o de proveedores. Pero hay que trabajarlo. El hecho de que sea complicado no significa no lo vamos a medir. No, hay que trabajarlo. Pues yo quisiera tomar esta última declaración como una declaración de principios de un proceso en el que vamos a entrar de nuevo desde Corporate Excellence contigo y vamos a avanzar precisamente en la buena dirección y además con templanza y con ética. Totalmente. Entonces me gustaría terminar esta conversación tan interesante primero agradeciéndote, bueno, que hayas compartido con todos nosotros tu conocimiento, tu sabiduría y tus buenos consejos. Y además, me gustaría hacer algo que pido a todas las personas que pasan y que tienen la generosidad de pasar por este podcast. Y es que nos digas, qué sé yo, un libro, un podcast, una conferencia, una persona que te ha inspirado especialmente. Bueno, antes de empezar esta conversación te decía que me inspiras y me has inspirado tú antes, lo tengo que decir. Un profesional al que admiro muchísimo. Yo soy una persona muy creyente, mi máxima inspiración siempre ha sido Jesucristo. Para mí la base de todo es el amor, la base de todo, del buen trabajo, del buen hacer, de la buena inteligencia artificial. A diario sigo a muchísima gente a nivel de inteligencia artificial, intento estar al día y de vez en cuando también escucho algunos podcasts y poco más. Libros, te diría que el libro que más me ha gustado en mi vida ha sido El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es un clásico, pero la verdad que es un libro, Meditaciones de Marco Aurelio, también me ha gustado mucho. Hace tiempo que no leo, Ángel, porque yo trabajo tanto que siempre leo de lo nuestro. Sí. Pero hace tiempo que no tengo esa paz como para leer un libro que me dé eso, ese tipo de feedback. Pero, pues eso, todo eso te cuento. Bueno, ya a eso le sumo la recomendación a todos nuestros oyentes de leer lo que escribes. Tienes, la verdad, una contribución muy frecuente y de altísima calidad en muchos territorios, en muchos temas. Por lo tanto, una recomendación que yo me permito hacer es que sigáis todos a Maca, a lo que viene escribiendo, a lo que nos dice y de nuevo, darte las gracias por este tiempo que hemos compartido. Gracias a vosotros. A los que agradezco que estéis ahí una vez más, y os recuerdo que si entráis en la web de Corporate Excellence, vais a tener la posibilidad de descargar de forma gratuita los resultados del estudio Approaching the Future, que es además la 10ª edición. Muchísimas gracias.